disfruten. Cualquier cosa, quería recalcarles, sus micrófonos van a estar apagados, sus cámaras no. Y cualquier interacción que ustedes deseen lo pueden hacer por el chat de Zoom que tenemos en esta sesión. Ahí podemos colocar algunos avisos a su favor, cosas útiles, y también ustedes darnos sus preguntas y consultas para poderlas responder. Muchas gracias y ahora sí, Juan Miguel, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias, Helio. Buenas noches. Y como siempre, agradecerles por estar con nosotros el día de hoy. Vamos a darle la bienvenida a Mónica. Te agradezco realmente que nos estés acompañando hoy día, así como todos los amigos de diferentes lados que nos acompañan a lo largo ya de estos ya son varios meses que estamos haciendo estas charlas todas las semanas, hablando sobre temas vinculados a innovación. Les recordamos, nosotros somos una consultora de innovación, Galia Júpiter. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, en LinkedIn o en Twitter, o contactarnos a través del correo y el número de teléfono que se ve en la pantalla. Nosotros creemos que innovar es transformar ideas creativas en clientes, maximizando la creatividad, reduciendo sistemáticamente el riesgo de innovar, edificando equipos ágiles con cultura de innovación. A lo largo de estos ya más de 7 años, hemos tenido la suerte de trabajar con profesionales de primer nivel en diferentes organizaciones, los cuales dan testimonio de la calidad de nuestro trabajo, por lo que nos sentimos muy orgullosos. ¿Qué servicios brindamos? Nosotros brindamos 3 servicios principalmente. De formación, esto es, de formación en herramientas de innovación para adquirir, digamos, las competencias tanto técnicas como prácticas y las habilidades sobre todo blandas necesarias para incorporar las herramientas en el trabajo, ya sea en equipos dentro de las empresas o de manera abierta. Asimismo, también acompañamos a equipos a generar proyectos de implementación de innovación dentro de la organización, de manera que llevamos adelante, digamos, retos de innovación para que a través de la aplicación de herramientas metodológicas estos equipos puedan alcanzarlas con éxito. Y nuestro reto más importante, que es el reto de transformación, en el que generamos un cambio cultural en la organización para llevarla de una cultura, digamos, tradicional a una cultura innovadora. Esto lo hacemos aplicando 3 conceptos o 3 grandes tipos de herramientas. Uno son las de la creatividad, donde principalmente Design Thinking es la más destacada, que es la que vamos a profundizar un poco más el día de hoy. Asimismo, herramientas vinculadas a la agilidad, por la cual la idea se lleva a la acción, se implementa, y estas herramientas, una de las más destacadas es Lean Startup, entre ellas Agile y Scrum también. Y finalmente, lo que consideramos que es más importante de todo el proceso, que es el incorporar las habilidades blandas necesarias para que los equipos puedan trabajar con éxito las herramientas metodológicas aprendidas. Esto nos ha permitido desarrollar a lo largo de todas estas diferentes, digamos, actividades con diferentes empresas, digamos, poder hacer que nuestros clientes puedan convertirse en organizaciones que sean reconocidas por su capacidad de haber desarrollado las mejores prácticas de innovación, por lo cual nos sentimos también muy contentos de haber contribuido al logro de estos objetivos en nuestros clientes. Otra cosa que hacemos continuamente es estar en contacto con startups, ya sea que las asesoremos directamente o ya sea que las apoyemos en su proceso de crecimiento. Compartimos mucho con ellas, aprendiendo de ellas, porque son organizaciones que están diseñadas para adaptarse muy rápidamente, lo cual eso nos permite también incorporar ese aprendizaje y trasladarlo a nuestros clientes. Y también realizamos, digamos, acciones para lograr coordinaciones muy rápidas entre diferentes stakeholders, de manera que puedan llegar a acuerdos y a aprendizajes de manera muy, digamos así, efectiva, en muy poco tiempo, cosas puntuales que requieran resolver problemas complejos en equipo y son interdisciplinarios. Lo hemos llevado adelante, por ejemplo, con temas vinculados al Estado, como PROMPERÚ, como MINCETUR, en desarrollo de temas interdisciplinarios y intersectoriales, con diferentes actores reunidos todos en unas sesiones de trabajo intensas, en las cuales sacamos conclusiones rápidas y coordinaciones rápidas basadas en nuestras herramientas de trabajo, principalmente en este caso el marco metodológico del diseño, del design thinking, y herramientas visuales o del visual thinking, lo cual permite lograr en muy poco tiempo grandes resultados de coordinación. Ya a lo largo de estos años contamos con
digamos, la suerte de haber trabajado con diferentes tipos de clientes a lo largo de este tiempo, tanto en sector público como privado, y en diferentes sectores, los cuales nos permite tener ya una experiencia importante referente a este tema. Y hemos ampliado ahora nuestros servicios, retomando un servicio antiguo que teníamos en la consultora, que era hacer cursos de capacitación abiertos. Hoy lo hemos actualizado con el nuevo conocimiento adquirido y hemos lanzado estos cursos abiertos al público, donde estamos formando una comunidad de innovación para ejecutivos que hemos diseñado de la mano de consultores expertos, áreas Exet, y que los invitamos a participar en ella. ¿Qué cosa es lo que estamos viviendo? En realidad, como digo siempre, esto es un déjà vu. Esto ya lo hemos vivido antes. En 1910 ocurrió una pandemia, y si pueden ver aquí un cartel de esa época, pensará que no lo ha sido hecho pues hace unos meses atrás, ¿verdad? Dice: no tomes el aliento de otra persona, mantén la boca y los dientes limpios, evita toser y estornudar, no visites lugares pobremente ventilados, mantente abrigado con aire fresco y sol, no compartas copas o toallas, cúbrete la boca cuando tosas o estornudes, evita el miedo, la preocupación, a la fatiga, quédate en casa si tienes un frío, camina a tu centro de trabajo, y si estás en un cuarto cerrado, protégete con una mascarilla como en la IMAC. Pero lo que es menos conocido es que en esa época, que también se aplicaron cuarentenas, los cines eran propiedad de familias, eran como bodegas de barrio, y evidentemente las cuarentenas nos afectó de manera muy importante. En ese tiempo, un empresario, Adolf Zukor, tenía ya en su mente la posibilidad de desarrollar una vieja idea que vio que era la oportunidad de hacerla, así que en plena pandemia consiguió inversionistas para que su empresa, Paramount Pictures, pudiera empezar a formar lo que serían las primeras cadenas de cine de la historia. Esta, digamos, aventura empresarial que inició en plena pandemia le permitió expandirse rápidamente al tener control tanto de la producción como de la distribución de las películas, como hoy día hay muchas empresas de streaming que ya lo hacen, y adicionalmente también tener contratos de exclusividad con actores, los cuales se veían, digamos, dentro de los contratos, digamos, comprometidos a actuar en su vida personal como si fueran los actores de la pantalla, creando esa mística que hoy se conoce como la estrella de cine. Y todo esto nació en época de pandemia. ¿Qué nos dice Andy Grove de Intel? Las malas empresas son destruidas por las crisis. Las buenas empresas sobreviven las crisis, pero las excelentes son definidas por las crisis. Y es que las crisis han visto nacer a las empresas más importantes del mundo, como General Electric, General Motors, IBM, Hewlett Packard, Hyatt, FedEx, Microsoft, Google, Salesforce, Uber, Airbnb. Han nacido en tiempos de crisis. Por ejemplo, estas últimas dos, Uber y Airbnb, nacieron en el 2008, cuando era la época de la crisis de la Gran Recesión. En esta caída de la burbuja inmobiliaria, recordarán, justamente muchas personas vieron perder sus ingresos o una buena parte de ellos, y estuvieron más dispuestos a generarse un ingreso secundario. Y es en ese momento donde surgen justamente modelos de negocio que se han venido a llamar la economía del compartir, donde las personas ponen a su disposición parte de sus activos para ponerlos digamos, a vender o a compartir en diferentes plataformas, lo cual esa oportunidad no existía hasta antes de la crisis. Por lo tanto, en cada momento de crisis en realidad es un momento de oportunidad. Como bien lo sabe la cultura oriental, el vocablo crisis viene de una mezcla de peligro y oportunidad. Pero eso no solo es en Oriente, también en Occidente. La etimología de la palabra crisis es una mezcla de juicio, decisión y acción. Crisis no es para nada temor, no es para nada solo dificultades, eso no significa crisis. Crisis es reflexionar, tomar una decisión y actuar. Son tiempos de reflexión, decisión y acción. Por eso creemos nosotros que tiempo de crisis es tiempo de convertir riesgo e incertidumbre en soluciones innovadoras sorprendentes. Creo que eso es lo que tenemos que hacer. Para los que acaban de unirse, les informamos, nosotros somos una consultora de innovación. Creemos que innovar es transformar ideas creativas en clientes. Nos dedicamos a 3 servicios: a formación tanto interna como externa, a través de trabajos, digamos, en empresas o cursos abiertos, implementación de proyectos de innovación con equipos de trabajo interno,
que permitan llegar a los objetivos de innovación de la organización y nuestro desafío más importante, que es transformar la cultura de una organización de una forma tradicional a una cultura realmente innovadora. A lo largo de estos años hemos trabajado con diferentes empresas en diferentes sectores, lo cual nos brinda un panorama amplio del mundo de la innovación y ahora estamos todos esos conocimientos aplicándolos en unos programas abiertos de formación, creando la primera comunidad de formación e innovación para ejecutivos que ha sido diseñada justamente sobre la base de toda esta experiencia. Y a lo largo de este tiempo de cuarentena que hemos estado viviendo y después de distanciamiento, hemos estado investigando qué cosas es lo que las consultoras más importantes del mundo tienen que decir sobre qué es lo que va a pasar en el futuro. Y una de las cosas que hemos visto es que no se ponen necesariamente de acuerdo en todos los temas. Tanto hemos visto a McKinsey, a EY o a Boston Consulting Group, viendo qué cosa es lo que prevén que puede ocurrir. Y en realidad es muy difícil poder predecir con exactitud qué es lo que va a pasar, sobre todo en estos tiempos. Pero algo que pareció muy interesante que afirma el Boston Consulting Group es que a lo largo de la historia esto tiene un patrón. Y el patrón es que las personas pioneras o las organizaciones pioneras no solamente se van a adaptar a los cambios en necesidades que hayan hoy, sino que van a proactivamente moldear las necesidades percibidas y los resultados a través de innovación, educación y actividades promocionales. ¿Qué significa? Que hoy existe una oportunidad que es muy rara en la historia, la oportunidad que da que una organización pueda activamente moldear la percepción de necesidades que tiene una sociedad. Esto se da porque estos fundamentos sobre los cuales las organizaciones y las personas por lo general se sentían bastante fijos o sólidos, quedan blandos, quedan maleables a raíz de que justamente estos cambios impactan en el entorno de manera importante. Por lo tanto, condiciones que antes se daban dadas, hoy día son simplemente condiciones causales por un momento, pero no necesariamente determinantes. Eso es justamente lo que hoy aparece como oportunidad para descubrir dónde aparecen estas brechas entre lo que se ofrece y lo que la gente espera. Al darse un cambio muy rápido, estas brechas están ahí, pero principalmente ocultas, porque tanto las empresas que las ofrecen como las personas que las reciben todavía no son tan conscientes de que ha habido estos cambios y que están, como digo, a la mano de una organización que empiece a explorarlas. Como en el año 2008, nadie estaba diciendo que quería empezar a una economía del compartir. O sea, no es que la gente te va a empezar a pedir las cosas. Las organizaciones lo tienen que descubrir. Y cambiar esa mentalidad de ser una mentalidad de ejecutar todo cada vez más eficientemente y rápido a una mentalidad de explorar es una de las cosas que las herramientas de innovación brindan. Si quieren conocer más profundidad sobre estos temas, pueden visitar en nuestro canal de YouTube, donde tenemos un webinar donde explica a profundidad los temas vinculados a la distancia social y el desafío económico, cómo prepararnos para eso. Y si quieren conocer cómo adaptar una empresa a esta nueva realidad, pueden verlo también en nuestro webinar que figura en nuestro canal. Lo que es muy cierto es que en estos tiempos la palabra más relevante es incertidumbre. Si antes lo era, hoy lo es mucho más. Miren acá esta imagen, por ejemplo, vemos a unas personas que estaban cortando hielo, ¿verdad? Y este corte de hielo era una industria. Tú cortabas y lo que se denominaba cosechabas el hielo y después lo vendías en las ciudades. Muy bien, imagínense lo que ocurrió con esta industria cuando apareció esta tecnología. No es que solamente bajaron sus ventas, desaparecieron como organizaciones, desaparecieron como industrias. Esto es lo que se denomina un cambio radical o una innovación radical. Es lo que provoca justamente que las condiciones del entorno en donde las organizaciones funcionaban cambien de manera tan drástica que esto haga que ya no sean relevantes. Hoy día no se está dando un cambio producto de la tecnología, sino por una emergencia sanitaria, un cambio producto, digamos, de un impacto biológico. Pero el efecto es el mismo, genera un cambio en el entorno tan importante que las condiciones que antes hacían que algunos modelos de negocio o algunas industrias fueran relevantes, hoy ya no lo sean. Y si están sostenidas algunas de ellas es porque todavía no hay otra organización que haya podido entrar a descubrir cómo brindar mejor lo que se brindaba dadas las nuevas condiciones. Y esa es la oportunidad. Justamente las organizaciones hoy están a la caza de esos espacios para poder descubrir
de qué manera se puede hacer un encaje mejor entre las necesidades latentes de las personas y lo que hay hoy día como oferta de mercado. Y poder encontrar ese vínculo y esa interacción es justamente una de las capacidades más importantes de las herramientas conocidas como las herramientas metodológicas para la innovación o los marcos de trabajo para la innovación. Los marcos de trabajo para la innovación a lo largo de ya varios años se han ido perfeccionando, yo diría por lo menos unos 15 años de perfeccionamiento, y que se han encontrado hoy en las condiciones ideales, donde no solamente ya es necesario porque una empresa cree que necesita crecer de una manera más acelerada, explorando nuevas oportunidades a través de la innovación, sino que hoy ya se vuelve una herramienta de supervivencia y de, digamos así, reinvención para que una organización pueda adaptarse a estos cambios que han sido tan drásticos en estas últimas, digamos, semanas y meses, ¿verdad?, que hemos estado viviendo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Acá le puedo mostrar un ejemplo a través de lo que requiere, por ejemplo, algo tan grande como hacer escalar una montaña, en este caso el Everest. Para escalar una montaña no se simplemente ir y ya, o sea, uno tiene que planificar y tiene que convertir este gran desafío en desafíos más pequeños. Uno tiene que ir primero llegar al lugar, después ir al campamento base, del campamento base aclimatarse e ir ascendiendo a diferentes paradas a lo largo de la ruta hasta llegar a la cumbre y después planificar el descenso. Estamos hablando de un proceso que es incluso a veces hasta más complejo que el proceso de ascender. Por lo tanto, un reto tan grande como, digamos, escalar el Everest no se resuelve de un solo viaje, se resuelve haciéndolo, convirtiéndolo en retos más pequeños. Y justamente innovar y el poder hacer innovación, para lograrlo hay que dividirlo en retos más pequeños. Uno de ellos es generar propuesta de valor creativa, es decir, tener la capacidad de crear cosas nuevas. La segunda es gestionar de manera ágil. Esto significa poder hacer que la idea se lleve a la práctica a través de la experimentación. Y finalmente, lo que consideramos más importante es formar equipos que puedan ser resistentes a la incertidumbre y trabajar con alto rendimiento, que es algo muy complejo, porque normalmente los equipos están acostumbrados a trabajar con objetivos, metas y KPIs que los guíen. Cuando trabajamos con un equipo de innovación, esto no es tan sencillo, porque los objetivos son móviles, los KPIs se cambian continuamente y lo único que permanece es la visión, es este gran sueño, esta gran meta hacia donde queremos llegar como equipo. Por lo tanto, estos tres componentes juntos, en especial estos dos primeros, o el de gestión y el equipo de alto rendimiento, forman la capacidad de emprender. Un emprendedor tiene esta competencia. Y si se suma a la competencia del emprendedor la capacidad de crear, tenemos justamente la capacidad de innovar. ¿Y cómo podemos lograr que una persona aprenda a innovar? Muy bien, es enseñándole a ser creativo, con lo que podemos aprendiendo Design Thinking, enseñándole a ser emprendedor a través de herramientas como Lean Startup y Agile, y finalmente a desarrollar estas habilidades, digamos, de diseño de equipos y de trabajo con, digamos, conocimientos sobre habilidades blandas. Combinando todas estas capacidades, tenemos la capacidad de una persona innovadora. Muy bien, ¿y qué cosa? Si quieren ver cómo esto ha sido, digamos, utilizado en el Perú por diferentes organizaciones, les invitamos a revisar este documento de la UTEC que sacó hace unas semanas atrás, informando cómo se habían aplicado en el Perú procesos de transformación digital, que es una de las formas de generar innovaciones. Y en todas estas entrevistas, si ustedes pueden descargar el PDF, que es gratuito, lo pueden simplemente googlear y eso es suficiente para que lo puedan tener, se explica que el primer cambio es el cambio de mentalidad. Es el cambio que permite justamente incorporar en las personas la capacidad de tener digamos, competencias necesarias para enfrentar un contexto de cambio continuo, donde ya el contexto continuamente está exigiendo a la organización una adaptación flexible, donde ya, digamos, las áreas funcionales se vuelven más que soportes, se vuelven barreras para la flexibilidad, donde las jerarquías, en lugar de generar orden, generan restricciones al florecimiento de las ideas innovadoras, y todo esto empieza a sufrir un cambio que es, digamos, donde el centro y la base está en las competencias de las personas de la organización.
¿Y por qué funciona esto? ¿Por qué se aplica? ¿Por qué tiene sentido aplicar esto? Este cuadro puede permitir mostrar las razones. Si pueden ver ustedes en la parte del eje vertical, vemos ahí el costo de equivocarse cuando uno está realizando un proyecto. Y en la parte del eje horizontal podemos ver cuál es el progreso que tiene el proyecto a lo largo del tiempo. Lo que indica este cuadro es que al comienzo, donde estamos en la parte de planeamiento, ahí es donde necesitamos aprender más. ¿Y cómo aprendemos más? Intentando de manera más continua, digamos, pruebas que nos permitan validar qué cosa es lo que funciona mejor con nuestros clientes, con los usuarios y con, digamos, al mercado al que queremos llegar. Y en este momento, equivocarnos al intentar cosas nuevas es bastante barato. Por lo tanto, en ese momento es donde tenemos que arriesgar. Y ya cuando va avanzando el proyecto, estos, digamos, cambios o estas adaptaciones van a ser menos costosas o menos graves si es que se realizaran de frente solamente en la parte final del proyecto. Cuando se realiza en la última etapa, cuando estamos ya cerca, un cambio en la estrategia a esas alturas es muy costoso. Por lo tanto, lo que funciona para que una organización realmente reduzca el costo de generar innovación o de generar unos cambios que sean realmente importantes respecto de lo que hace, es tener una herramienta metodológica que te permita aprender mucho desde el comienzo, desde que uno empieza el proyecto y no al final. Y esto no solamente es un tema conceptual, ha sido ya medido. Hay un estudio de IBM que hicieron ellos para medir el impacto de la aplicación de herramientas metodológicas como el Design Thinking y otras en las organizaciones en las que ellos tenían, digamos, ellos eran proveedores y medir los resultados en sus clientes. Y este cuadro puede mostrar un resumen de lo que encontraron. En la primera parte podemos ver marcado, sombreado de rojo, el ahorro en costos que representó el usar herramientas de Design Thinking en los proyectos versus los proyectos que no usaron herramientas de Design Thinking. Es medible y es cuantificable el ahorro en costos, debido a lo que explicábamos, a que se reduce el costo del error al tener mayor número de iteraciones en el proceso para aprender. Y en la parte derecha pueden ver el crecimiento en rentabilidad que produce el Design Thinking también aplicado a proyectos, lo cual puede medir no solamente de manera cualitativa o conceptual la ventaja de estas herramientas metodológicas para la empresa, sino además de manera monetaria y traducida efectivamente en cosas cuantificables. Por lo tanto, este marco de trabajo, el Design Thinking, tiene grandes ventajas. Promueve la innovación, reduce los costos, incrementa la rentabilidad. ¿Y cómo funciona? Primero, a través del trabajo en 5 fases, de empatizar, de definir, idear, prototipar y evaluar, que las vamos a ver ahora. Una cosa que es importante, las personas que por primera vez empiezan a trabajar con Design Thinking, y sobre todo aquellas que son personas que están muy acostumbradas a no equivocarse nunca, porque eso es lo que consideran que es un buen profesional, sufren un proceso de incertidumbre muy grande, porque sienten que no están bajo control de la situación y eso les genera un estrés distinto, lo cual, una vez que uno va dominando y aprendiendo de la herramienta, lo va, digamos, incorporando como una capacidad nueva, como todo, la verdad, a través de la práctica, y finalmente uno puede tener un proceso de innovación realmente interesante, finalizada esta primera etapa de incertidumbre o de crisis que puede tener una persona que lo hace por primera vez. Eh, ¿Y cuáles son estas 5 etapas que van a, digamos, permitir que una organización y una persona pueda llegar a innovar? La primera de ellas es empatizar. Y esta gráfica me permite explicar en qué consiste. Empatizar es justamente el meterse en los zapatos de otra persona, es el poder, digamos, sentir lo que otra persona siente, el ver el mundo como lo ve a través de poder incorporar los conceptos, las emociones y sobre todo justamente esa parte de los sentimientos que puede tener otra persona para poder ver el mundo como esa persona lo ve. La siguiente etapa es, una vez que hemos entendido este mundo de esa persona, mirar el problema desde su perspectiva. En este caso, por ejemplo, me ayuda a explicarlo. Vemos una chica de, en este caso, Occidente, como una chica de Medio Oriente, ¿no? Y la de Occidente dice, todo tapado, menos los ojos, desde luego, qué cultura más machista, cruel y dominadora.
Y la chica de Medio Oriente dice, todo es tapado, menos los ojos. Desde luego, qué cultura más machista, cruel y dominadora. Cada uno tiene una visión distinta del mundo, ¿no? Yo no voy a decir quién tiene razón, pero lo que sí puedo decir es que si somos una empresa que quiere venderle cosméticos, no puede usar los mismos argumentos para la chica de Occidente que para la de Medio Oriente, porque tienen miradas distintas del mundo. Y el poder tener la perspectiva del otro en el proceso de diseñar es clave para diseñar cosas que sean extraordinariamente deseables por la otra persona. Y eso es lo que queremos lograr. Queremos lograr que no diseñemos cosas para nosotros, sino que diseñemos cosas para nuestros usuarios. Y una vez que identificamos recién el punto de vista, partimos a recién en ese momento generar ideas. Y es el proceso que es más famoso del design, donde llenamos las paredes de post-its, donde ponemos todas nuestras tormentas de ideas a través de herramientas metodológicas que estimulan nuestra imaginación, donde hacemos procesos divergentes, convergentes y asociativos, y con eso llegamos a tener ideas nuevas. De nada serviría todo este proceso si la parte creativa no fuera estimulada, ¿no? No sirve invertir tantas horas en algo que al final va a salir ideas que nos hubiera costado 5 minutos en una reunión. Así que es clave tener una capacidad de explotar nuestra imaginación y nuestra, digamos, inventiva para poder desarrollar cosas absolutamente nuevas. Una vez que hemos hecho este proceso, pasamos a la siguiente etapa, que es prototipar. Prototipar es cuando ya esta idea que hemos encontrado y que creemos que es la solución, la transformamos en un artefacto que pueda ser evaluado por el usuario. Para que el usuario lo evalúe, no es suficiente con que se lo mostremos o se lo contemos. La persona tiene que interactuar con el artefacto. Por lo tanto, tenemos que ver la manera de diseñar algo que permita a la persona interactuar. Si yo quiero mostrarle, vamos a hacer un ejemplo un poco cómico, pero si yo quiero mostrarle cómo quedaría un auto deportivo, pues por lo menos mostrémosle algo mínimo que va a permitir, aunque sea un estímulo, para que nos haga un comentario. A lo que voy es, no necesitamos construir el auto deportivo para mostrarle algunas características. Tenemos que hacerlo en la escala mínima necesaria para que la otra persona, sobre la base de algo tangible, pueda opinar e interactuar. Y una vez que tiene esto al frente, lo que hace es pasar a un proceso de evaluar. Digamos que en este caso pueden ver que hay una pizarra acrílica con un plumón, se ha dibujado una carretera, ¿verdad? Después tenemos a una persona sentada en una silla de escritorio, tenemos a otra persona sosteniendo un papel y una cámara grabando la situación. Y si se dan cuenta, lo que está ocurriendo ahí es una típica prueba de prototipo donde se está validando si el diseño que está en una hoja de papel es amigable para la persona que lo está usando. En lugar de contárselo, en lugar de mostrarle necesariamente solo una imagen, lo que hacemos es hacer que la persona se meta en la situación. Y ese pequeño cambio, que parece insignificante, es extraordinariamente potente para aumentar la predictibilidad de las acciones que va a realizar en el futuro sobre la base de lo que está realizando hoy. Lo que más queremos hacer como diseñadores es que las personas realmente usen lo que queremos, lo que estamos diseñando, que realmente lo quieran usar. Y la mejor forma de predecir que esto va a ocurrir es que podamos hacerlo interactuar. Si solamente lo contamos, el nivel de, digamos, certeza que tenemos que cuando esté frente realmente al producto diseñado sea real es muy bajo. Por lo tanto, cuando más lo metamos en la situación, cuando más inmersiva sea, cuanto más cercana sea a la situación final, vamos a tener mayores probabilidades de que los resultados que ocurran sean más relacionados a lo que realmente va a ocurrir. Y en el comienzo no es necesario que sea de un nivel muy alto de sofisticación. Basta, como les digo, con esto, con cosas muy simples, se puede lograr grandes aprendizajes iniciales. Y justamente el testeo es lo que hace posible que este costo del error que hablábamos hace unos minutos atrás realmente sea bajo. Es justamente la capacidad de prototipar y de testear es lo que permite que podamos aprender muchísimo a costos muy bajos. Y parte de las destrezas que uno tiene que adquirir dentro del proceso de design thinking es saber prototipar. Por lo tanto, una vez que se hace la evaluación, esto ya finalmente permite tener un nivel de predictibilidad muy alto del producto y con esto tener la confianza de que el producto será aceptado. Las fases, repito, son empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar. Casos conocidos de éxito, el mouse es uno de los más famosos y el histórico porque
fue justamente la compañía más importante del mundo en Design Thinking, que es IDEO, lo que hizo fue desarrollar el mouse para Steve Jobs, ¿verdad? Hace muchos años atrás, estamos hablando creo que finales de los 80s, y en ese momento desarrollaron justamente, principio de los 80s, si mal no recuerdo, desarrollaron el mouse, que era un invento que permitió interactuar con la computadora sin necesidad de tener un teclado o escribir comandos. Y lo que en el Perú se ha vuelto un caso de éxito para el mundo son los colegios Innova Schools, que fueron desarrollados justamente también por IBIO, por encargo de Intercorp, los cuales, bueno, ahora se han convertido en un caso muy sonado. Ahí tengo una breve anécdota. Tuve la oportunidad de conocer justamente una empresa extranjera en Rusia, que estaba muy interesado en conocer el caso peruano de Innova Schools. Yo los contacté y en una presentación a nivel europeo participó una persona de Perú, contó su caso, y una persona del gobierno ruso se interesó y quedaron en hacer un contacto para venir al Perú a aprender sobre el concepto de Innova Schools, lo cual es una prueba de que tenemos en el Perú la capacidad de exportar innovación al mundo, que es el gran sueño y la gran visión de nuestra consultora. Muy bien, antes de pasar a conversar con nuestra invitada, le queremos contar cuáles son los servicios que estamos brindando en esta etapa. Y nosotros estamos justamente ayudando a las organizaciones a prepararse y adaptarse a este cambio económico y social que se está generando en el mundo. Y por ello estamos brindando servicios de adaptación de la organización a esta nueva realidad a través también de capacitaciones en talleres de Design Thinking y Lean Startup de manera online, que les va a permitir incorporar en sus equipos o en ustedes, si están haciendo un emprendimiento, esto que les permita desarrollar algo de manera mucho más innovadora. Trabajamos con empresas, por ejemplo, como Toyota, con empresas grandes, para ayudarlos a desarrollar proyectos de impacto muy importante en su organización. Tanto así que tenemos la buena noticia que el proyecto que hemos trabajado con ellos ha pasado ya a las semifinales de un concurso internacional digamos, de mejoramiento en el impacto ambiental de Toyota, y lo cual ha sido desarrollado por primera vez en la historia de la compañía, lo cual también nos sorprende a nosotros, tanto como a ustedes oírlos, pero es la primera vez que se hace una cosa así de Perú, en realidad en el mundo, y los de Toyota estuvieron bastante sorprendidos con lo que les planteamos, pero lo aceptaron, así que ha pasado a la siguiente instancia, y vamos a ver si por lo menos nos dan una pequeña reconocimiento por el trabajo que se hizo, y estamos muy contentos con eso. Lo hacemos en asesoría también conjunta con Libélula. Y bueno, esto es uno de los proyectos que estamos trabajando. Otros tampoco, no todos son con empresas grandes, también lo hacemos con empresas más pequeñas, pero que tienen igual necesidades importantes de poder desarrollar productos y servicios a las organizaciones, adaptándose a esta nueva realidad que es tan compleja y que demanda, como digo, el descubrir nuevos espacios de oportunidad. Y apoyamos también a empresas que puedan generar intraemprendimientos, ¿verdad? En proyectos que mejoren la capacidad de emprender de sus colaboradores, y que, por ejemplo, en estos casos, donde algunas están todavía, digamos, restringidas de operar, que están restringidas de funcionar, pero que igual tienen la voluntad de hacer que sus colaboradores incorporen nuevas capacidades para poder desarrollar también emprendimientos que pueden servir como para la organización o como para ellos mismos, como una fuente de ingresos en estos momentos. Así que realmente estamos muy contentos de haber participado en proyectos de este tipo, lo cual demuestra que la aplicabilidad de las herramientas metodológicas es muy amplia y que funciona en diferentes sectores con bastante éxito. Y ahora, antes de continuar con las preguntas que ustedes nos han hecho y con nuestra invitada, los dejo con Elio para que nos comente sobre estos programas abiertos que hemos hecho para capacitación en las herramientas metodológicas. Así es, Juan Miguel, muchas gracias. Interesante siempre la manera en que presentas las herramientas de agilidad e innovación, Design Thinking en este caso. Bueno, sí, para todos, para los que no estuvieron al inicio, me presento. Yo me llamo Elio Guerrero y soy consultor asociado de Galeas Jupiter Consulting y de Galeas Exet.
la primera formación, la primera organización comunidad de formación en innovación para ejecutivos. Y en ese sentido, permíteme solo un minuto, literal un minuto, para poderles compartir justo sobre estos servicios de formación abiertos al público, como ustedes, en temas de agilidad y creatividad. Y tenemos en ese sentido, ya lo deben estar viendo en pantalla, nuestros talleres, taller de Design Thinking y taller de Lean Startup. Ambos talleres son talleres de un mes de duración y consta de 4 sesiones vía Zoom, 100% virtual, ahora en la pandemia, en horarios de 7 a 10 de la noche, y tienen un nivel de trabajo exigente, una formación práctica, teórica, con el afán de desarrollar las habilidades, puesto que la teoría en estos temas no está compleja, pero sí el desarrollo de las habilidades blandas que se necesita para poder enfrentar estos nuevos paradigmas. Es un trabajo práctico de real aplicación, caso real, trabajado en equipo durante las sesiones de los talleres, y esta será evaluada durante la... Perdón, voy a desactivar un audio aquí, discúlpenme. El trabajo producto del taller será evaluado, el producto del cual tendremos un certificado propio de nuestra consultora que está, digamos, respaldada y aceptada en este entorno de innovación que estamos desarrollando en el país. Lo otro que le quería comentar es que, bueno, una noticia para ustedes y agradecimiento por haberse registrado y poder participar en este conversatorio. Les queríamos comentar que esos talleres de un mes, que ya estamos prontos a avanzar ahora en diciembre, ahí deben estar las fechas, las tenemos a una promoción especial. Una promoción para ustedes que es paga un taller y llévate los dos, o sea, el segundo completamente gratis. Si están interesados en tener más información, si están interesados en conocer sobre el contenido, sobre el enfoque y todo lo demás, y si se animan a llevarlo, por favor regístrense en el link que en este momento he colocado en el chat del Zoom. El chat del Zoom, ahí pueden leer promoción para asistentes de este conversatorio para un taller de innovación de Galeas Exet y participa en el segundo taller sin costo alguno. Y accedes a este descuento registrándote en ese link. Dicho esto, nos estaremos comunicando con ustedes en la brevedad posible para darle información. Y como por mi parte, eso es todo. Muchas gracias y continuamos con el conversatorio. Gracias, Juan Muy Miguel. bien, muchísimas gracias, Helio. Y ahora invitamos justamente a Mónica. Mónica, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo sé que tú tienes ya una experiencia bastante amplia en el tema que estamos conversando. Recuerdo que tú participaste con nosotros unos años atrás en el proceso de formación, en uno de nuestros primeros cursos de diplomados de innovación. Así que muchas gracias por estar acá con nosotros el día de hoy. Y quería hacerte la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo consideras tú que aportó en tu desarrollo personal y profesional el haber incorporado estas herramientas de innovación? Buenas noches, Mónica, cuéntanos. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Sí, bueno, definitivamente conocer la metodología del design a mí me abrió muchas puertas, rompió muchos paradigmas, y más cuando yo tengo más de 10 años, 13 años de experiencia en un área operativa, ¿no? Entonces, voy a contarte un poquito mi experiencia laboral para que más o menos conozcan cómo me fue en esta, o cómo me está yendo en este mundo de la innovación y de las nuevas formas de trabajar. Yo empecé más o menos en el año 2015 aprendiendo Scrum y realmente no tenía idea que estaba aprendiendo. Luego de ello, ya para el año 2016 entro a un centro de excelencia y viajo a Medellín por temas de trabajo y empiezo a conocer todo este mundo de la innovación, de las nuevas formas de trabajar. Escucho la palabra design thinking, escucho la adaptabilidad, la flexibilidad y empiezo a indagar mucho más de lo que ya en Medellín era el día a día, ¿no? Eso me despertó mucho la forma en cómo yo venía trabajando en el día a día con mi equipo de trabajo y en un área
de operaciones, ¿no? Que pues un área de operaciones está o se rige bajo procesos, bajo manuales, bajo flujogramas que tenemos que cumplir y bajo una normativa que es un poco estricta, ¿no? En la cual, en el negocio en donde yo me desenvuelvo. Yo trabajo para una administradora de fondos mutuos y para una sociedad agente de bolsa. Entonces, eso hace que nuestros procesos estén muy auditados y estén siempre bien, quizás hasta un poco parametrados en el sentido de que se tiene que hacer así porque tienes un ente que te regula estricto y que cuida mucho al inversionista, ¿no? Y para nosotros eso es nuestro foco, el cliente. Bueno, entonces yo vine ya con ese bicho de la innovación o de la creatividad o estas nuevas formas de trabajar y encuentro este diploma, Juan Miguel, que ya terminó o me abrió las puertas de que existía una nueva forma de ver el tema de la innovación, de la creatividad y de las formas de trabajar, Juan Miguel. Nosotros trabajábamos o por lo menos en esa época era, ok, vamos a hacer este proceso, vamos a mirarlo, cómo lo definimos en base a nuestra necesidad, el cliente, pensábamos en el cliente, pero no llegábamos a empatizar con el cliente, o sea, realmente yo no sabía qué era lo que realmente quería el cliente. Y llevar este diploma con ustedes, y más no solamente Design Thinking, sino Lean y otros cursos también que nos dictaste, definitivamente fue mi entrada a cambiar estos paradigmas que son bien difíciles, porque te vas encontrando en el camino diferentes obstáculos, y también tú mismo quizás también te los pones, ¿no? Entonces dices, oye, yo estuve trabajando de esta forma, así me lo enseñaron, el clásico así me lo enseñaron, el clásico, yo ya lo encontré así, así está, y eso ya es totalmente distinto, ¿no? Yo actualmente tengo un equipo de más o menos 20 personas que trabajan conmigo del área operativa y el área de servicios que piensan de una manera distinta. Estamos enfocados en lo que indica el cliente interno y el cliente externo. Ahora ya pensamos en el cliente mucho más enfocados en el cliente, en lo que quiere el cliente, o si sale una nueva normativa, o si tenemos que crear una nueva idea, o si estamos viendo un nuevo proyecto, ya no es bajo la perspectiva de nosotros, sino es volteamos y es el cliente. ¿Qué piensa el cliente? ¿Qué quiere el cliente? ¿Qué hace el cliente? ¿Cómo quiere que se haga el cliente? Y eso definitivamente cambia, ¿no? Pero también es un proceso de gestión de cambio, de cultura, de mindset, de pensar distinto. Como te dicen, y suena cliché, pensar fuera de la caja, ¿no? ¿Y es fácil pensar fuera de la caja? No. Es fácil quizás decirlo, verlo, pero vivirlo es otra cosa, ¿no? Y también... Y Mónica, sobre ese sí, tema que comentas, justamente el tema que hablas de esto del cambio cultural, de la gestión del cambio que mencionas, que creo que has dado una tecla clave, porque ya cuando esto se aplica a un equipo, no es lo mismo que cuando lo aplicas uno solo, ¿verdad? correcto, correcto. Porque una de las cosas que normalmente ocurren es que uno está acostumbrado a que su equipo haga las cosas y que las haga bien. Pero ¿qué pasa cuando uno está generando un ambiente de creatividad y hay errores? Y el error surge justamente porque tú les has dado libertad. ¿Qué pasa en ti, ese conflicto que nace entre tu necesidad de que todo salga perfecto y a la vez en la necesidad de tener que el equipo la libertad de equivocarse para desarrollar cosas nuevas? ¿Cómo ves esa perspectiva? ¿Qué tan complejo es? Es difícil, y más como te digo, en un área en donde se tiene que hacer las cosas bien, ¿no? En un área,
en donde es el corazón de la compañía, es un área operativa. Que tengas gente que esté pensando distinto, las formas en como siempre se las enseñaron, en que estén pensando en mejora continua, en que estén pensando en que el error es parte del aprendizaje, es ahorita el resultado de bastante tiempo de trabajo, ¿no? De conversar, de darle las herramientas, de darle la flexibilidad, de darle la tranquilidad oye, aprendamos, en el camino, el escenario es completamente, la incertidumbre es grande, y más con esta pandemia, pero el error es parte del aprendizaje. Hay que aprender, hay que equivocarnos, pero mientras vas aprendiendo al comienzo, ¿no? Porque mientras vas avanzando es mucho más difícil. Pero el error es parte de, Juan Miguel. El error es si no te caes, si no te equivocas, no aprendes. Y eso es lo rico de trabajar con personas que quieren entrar en estas nuevas formas de trabajar y que incluso te enseñan y te llevan y te empujan a seguir y aprender, ¿no? Como te digo, el tema del cambio, la cultura, la gestión de cambio es muy importante en las compañías. Juan Miguel, yo trabajo en una compañía grande y felizmente esta compañía nos empuja, nos ayuda, nos da las herramientas. El tema de la adaptabilidad, Juan Miguel, y de la flexibilidad son pilares importantísimos para seguir este camino, ¿no? Definitivamente. Y tú que comentas esto visto de la perspectiva de una empresa grande, ¿tú cómo ves que es? Porque una empresa grande es como un barco, ¿no? Que cuando tiene que hacer un giro, le cuesta mucho más que a una empresa que recién, digamos, nace, ¿no? Definitivamente. Entonces, ¿de qué manera es posible que este cambio se esté dando a nivel de la organización? ¿Cómo tú has visto que se ha dado? ¿Se ha dado por etapas? ¿Se ha dado todo junto? ¿Cómo ves tú que está funcionando eso? Definitivamente, Juan Miguel, el cambio, la transformación, primero empieza en la cultura de la compañía, ¿no? La transformación digital, la transformación cultural empieza en las personas, en la cultura, en las formas de trabajar. No puedes empezar de frente a cambiar las cosas cuando pues, la cultura no está reflejado, no está inmerso en las personas de la compañía. Entonces, empiezas primero con las personas, con la cultura, con el pensamiento, y poco a poco se van adaptando a estos cambios, indicando que el cambio es bueno, todo cambio es positivo, viendo lo mejor del cambio y ir contagiando a las personas que trabajan contigo, que es bueno estas nuevas formas de trabajar, que estamos entrando en un mundo distinto, en un pensamiento distinto y que en pasos pequeños vamos a llegar a grandes desafíos. Un ejemplo fue que nosotros participamos ahí en la compañía en un concurso regional con una metodología que nos enseñaron, que es el Toyota Kata. Justo hablabas de la experiencia que estuviste con Toyota y me hizo recordar esta experiencia que tuve. Nos enseñaron la metodología, me enseñaron la metodología en este viaje a Medellín, y lo que hicimos fue bajarla a la compañía, al área de operaciones, para compartir este conocimiento de esta metodología, y lo que se hizo fue un concurso para aplicar esta metodología en todas las áreas de operaciones de todos los países que pertenecen al grupo. Y fue súper bueno porque no solamente incentivaste el entrar a este nuevo mundo con esta nueva metodología, sino que
y ya estabas cambiando las formas de mirar los procesos, las formas de mirar cómo lo hacías, ya estabas cambiando este tema de no, así me enseñaron, y la mejora continua. La cultura de la mejora continua, que es importantísimo, ¿no? Y bueno, se presentaron 2 practicantes en mi área con una idea, con un desafío, como le llaman en esta metodología, y esta idea, este desafío, esta propuesta ganó a nivel regional, y estas chicas ahora trabajan en la compañía, tienen otro tipo de pensamiento, están todo el tiempo mirando ideas, proyectos, las formas ya la ven de otra perspectiva, piensan primero en el cliente, no solamente en el cliente externo, sino en el cliente interno, porque nosotros damos servicio al cliente interno. Para mí, la fuerza de ventas es mi cliente principal, y siempre tengo que pensar en cómo los puedo ayudar empatizando con ellos. Y ellos tuvieron que asistir a la fuerza de ventas y empatizaron con la fuerza de ventas, que la fuerza de ventas era, oye, ¿qué hace acá el área de operaciones? Preguntándonos y empatizando con nuestro trabajo. Eso, Juan Miguel, es parte de las herramientas del design, que sin querer lo empezamos a profundizar, y fue súper rico, Juan Miguel, porque eso se contagió en el equipo, en los chicos, los empoderó, les cambió esta cultura, y eso ha ido creciendo, y bueno, gracias a que ganaron, tuvimos un viaje a México, y ya pues ahí definitivamente empezamos a conocer mucho más de este mundo, ¿no? De estas nuevas formas de trabajar. Sí, lo que cuentas es muy valioso, porque justamente esto de poder, digamos, que las personas sientan cómo los cambios que puedan estar aplicando impactan de manera positiva en la organización, pero también en ellos mismos, ¿no? Y que estas herramientas, cuando ya las estás trabajando, no es que estás siguiendo los pasos necesariamente como siguiendo un manual, sino que ya tienes la mentalidad incorporada, ¿no? O sea, cuando te enfrentas al problema, lo estás viviendo. Tú lo estás viviendo, digamos, no porque estás siguiendo paso 1, paso 2, paso 3, siguiendo el libro, sino ya tienes la forma de pensar, la lógica incorporada. Entonces tú dices, antes de hacer un problema, pero un rato, ¿cómo va a impactar esto en el usuario? ¿Cómo lo va a ver? ¿Cómo lo mirarías si estuvieras al otro lado? Porque son parte de lo que has aprendido en el proceso. Entonces, y eso te ayuda muchísimo. Exacto. Y antes de lanzarlo, pero ¿por qué no hacemos primero una prueba? ¿Por qué no le presentamos primero el resultado al usuario? Veamos qué opina. Regresamos a rediseñar el tablero. O sea, incorporas todo el proceso metodológico en tu desarrollo continuo, en tu día a día. Y esto creo que es lo más valioso al final. Sí. El tema, Juan Miguel, dentro del design, hay una parte de lluvia de ideas, ¿no? Que es muy clásico. Pero qué importante es la lluvia de ideas, y que todas las ideas valen. No hay ninguna idea mala, no hay ninguna idea errada. Todas valen. Y eso suena increíble, ¿no? Suena increíble si es que no has hecho la metodología, pero es cierto. y que tú empoderes, y que hasta ves que la gente dice, bueno, yo creo que no creo que valga, pero lo voy a decir. Ya es bastante en esos pasitos que uno va, o que uno quiere que la gente que trabaja contigo entre en este, para mí, maravilloso mundo, que a mí me ha abierto muchas puertas, tanto en mi desarrollo personal y profesional. Lo hago con mi hijo, en el colegio, en la casa, porque el design thinking lo aplicas en todo, Juan Miguel, y yo estoy súper agradecida porque siempre estás en esta pauta de darnos a tus oyentes estos tips y estas enseñanzas que nosotros las desarrollamos en nuestras empresas y también en nuestro día a día, ¿no? En nuestra vida personal, que es tan importante, ¿no? Así es, Mónica. Bueno, vamos a pasar a escuchar las preguntas. Tenemos algunas preguntas que nos han ido dejando. Vamos a responder rápidamente
¿Y alguna cosa que quieras agregar a lo que yo estoy comentando? Con gusto lo incorporas. Tenemos a Carlos Vázquez, de la empresa Lost Tree. Nos dice, ¿cómo incrementar clientes y mejorar la cadena de valor en comercialización de productos de alimentos y bebidas? En realidad, tendríamos que conocer con más detalle la organización exactamente para poder dar una recomendación precisa, pero en términos generales, la manera de incrementar ventas, por lo general, parte primero por tener mucho más claro cuál es el valor que tú le estás creando a ese usuario. Normalmente dos empresas que compiten por el mismo público, al final lo que están compitiendo es qué valor generan. Y para tú saber qué valor le generas a alguien, tienes que entenderlo muy a profundidad. Entonces, la recomendación general sería conversa con esos clientes, entiende cuáles son estas dolores, estas cosas que todavía no han sido resueltas por ti o por tu competencia, identifícalas, y una vez que las has identificado, genera ideas de cómo resolverlas. Una vez que tienes estas ideas, plantéaselas y preséntaselas de alguna manera que ellos puedan interactuar con la idea. Una vez que interactúan con la idea, tú puedes sacar conclusiones y perfeccionarla. De inmediato, vuelve a presentar la idea y así vas mejorándola de manera iterativa. Si realizas ese proceso de manera continua, lo más probable es que en poco tiempo estés notando el impacto de estos cambios ya en los resultados concretos de ventas. Eso a nivel de estrategia. Y a nivel de ya de táctica concreta, precisa, así puntual, la mejor forma es empezar a generar atracción de más personas para que te conozcan. Y eso se hace a través de generar una de las formas más útiles hoy en día, dada la estructura que existe de comunicación, que son redes sociales o otros mecanismos, es más fácil hacerlo si es que tú generas contenido valioso. Cuando tú generas contenido valioso, las personas te siguen, las personas te escuchan, las personas aprenden de ti, generan una autoridad, generas un nivel de interés, y eso finalmente se traduce también en ventas y en comercialización. David Zorrilla, de Accionline, consultor, nos pide que comentemos de economía circular. ¿Qué es economía circular? Ah, mira qué interesante. Justo el proyecto con Toyota que estaba comentando, y que como ya va, o sea, ya está en un concurso, ya puedo contar un poquito porque ya se está difundiendo, ¿no? Porque si no, no podría, porque siempre nos hacen firmar contratos de confidencialidad. Pero, claro, como ya está a nivel concurso, entonces puedo contar un poquitín. Pero de lo que se trata es de cómo hacemos para transformar residuos de la organización, cosas que se terminan siendo basura, convertirlas en productos que puedan ser comercializados y que el financiamiento de este proceso salga de la venta de esos productos nuevos que vienen de transformar lo que vendría a ser basura en productos. Ese proceso se denomina economía circular, es uno de los aspectos de la economía circular, donde tú generas sobre la base de los residuos de una parte de la cadena de valor, se transforman en productos que pueden generar una nueva vida, con lo cual financias el ciclo que regresa para que esos desperdicios no terminen contaminando. Entonces, de esa manera generas un círculo virtuoso de aprovechamiento de las cosas y desarrollar cómo convertir cosas que no sirven en cosas que sirven y además generarle un valor económico y adicionalmente tener un proceso de comercialización es todo lo que hemos diseñado con ellos en el proyecto y por eso, bueno, como les digo, está dando resultados. Y eso se puede hacer con cualquier organización. Podemos diseñar proyectos de economía circular para cualquier tipo de empresa. Entonces, lo único que hay que identificar es dónde están tus desperdicios como organización, dónde está tu waste, la basura, lo que no sirve, cómo eso puede generar valor en otro mundo, en otra dimensión, digamos, de la economía, cómo adaptamos ese desperdicio a esa dimensión económica, vemos cómo conecta y generamos un ciclo que le genere valor al siguiente nivel, lo cual genera ingresos y da la vuelta. Esto es complejo, no es sencillo porque se dice fácil, pero aplicarlo tiene sus retos, pero lo hemos podido lograr y por eso, bueno, la satisfacción de que este proyecto esté reconocido de esa manera hasta este momento, lo cual nos alegra muchísimo. Así que economía circular en simple sería lo que te he descrito. Ítalo Alessandro, de la empresa Soluciones, jefe de almacén, nos dice, ¿cómo transformar una empresa del rubro logístico y médico al mundo digital para optimizar importaciones, control de almacén, procesos, etcétera, y servicio al cliente? Muy bien. Ahí, en este tema, te podría comentar
que para que tú puedas hacer una transformación al mundo digital, lo que tienes que hacer es la siguiente pregunta, que es la que ayuda mucho a una empresa a generar su visión de transformación digital. La pregunta es, ¿cómo harías tu negocio si no tuvieras ahorita absolutamente ninguna atadura en términos de tecnología, si pudieras incorporar la tecnología que quieres y que no tuvieras ningún costo de dejar atrás lo que haces hoy? O sea, si no te costara nada dejar lo que hoy haces y no te costara nada incorporar la nueva tecnología, ¿qué cosa es lo que harías? ¿Cómo harías las cosas? Muchas veces las limitaciones que tiene una organización para transformarse es que tiene un legado, que tiene un pasado, que tiene una infraestructura ya diseñada, tiene unos procesos ya creados. Y eso hace que sea costoso dejar todo eso por incorporar algo nuevo. Pero cuando tú quieres transformarte, ese es el proceso mental que tienes que hacer. Entonces, una vez que tú dices, ok, mis procesos son hechos A, B, C, D, E, de diferentes maneras, entonces digo, ¿cuál es esta nueva tecnología que permitiría hacer lo que hago yo, pero sí, como diseñar el modelo de negocio desde hoy? O sea, como si yo recién estuviera haciendo una empresa nueva y diseñando las cosas desde cero con la tecnología de hoy. No imitando lo que hacen las empresas grandes, no imitando lo que hacen las empresas que ya tienen tiempo en el mercado, porque eso me va a llevar a copiar lo que ellos ya hacen y de la manera como lo hacen. En cambio, si tú te olvidas de eso, si solo piensas qué problema resuelven las empresas, por ejemplo, hablemos, no sé, de un banco, qué problemas resuelve un banco a las personas, no cómo los resuelve, sino qué problemas resuelve y cómo los podrías resolver con tecnología de hoy. Entonces, ahí vas a hacer los primeros pasos para transformar tu organización, porque vas a crear esa visión futura hacia dónde quieres ir como organización. Eso, con la empresa que tú me comentas, que es una empresa del rubro logístico y médico, tendrías que poner a pensar. No quieras copiar a nadie, ponte a pensar desde cero. Investiga tecnología nueva. Investiga tecnología de drones, investiga tecnología de robótica, investiga tecnología. Conoce, primero empápate mucho de la tecnología nueva. Y ahora, imagínate que no costara. ¿Cómo construirías tu negocio usando una tecnología nueva? Entonces, con eso tienes tu primer gran sueño, tu primer gran visión a dónde ir. Una vez que tienes ese norte de cómo sería ese futuro, que todo funcionaría sobre la base de, digamos, cosas muy eficientes en cuanto a productividad, ahí empiezas a hacer tu aterrizaje a cómo lo conviertes eso en un modelo de negocio viable. Entonces, tienes que es muy deseable por tus usuarios, tienes que es factible sobre la base de la tecnología y te falta la parte final, que es hacerlo viable económicamente. Por lo general, esos procesos tú los puedes desarrollar con herramientas metodológicas de innovación, porque justamente las herramientas de este tipo, los marcos de trabajo de innovación, están pensados para desarrollar en esos escenarios, donde tienes objetivos muy difusos, donde no tienes claro el norte, donde las herramientas todavía no están tan probadas, donde la gente no necesariamente está adaptada al uso de esas tecnologías, donde no conocemos exactamente cómo reaccionaría el mercado. Tenemos tantas incógnitas que uno no sabe por dónde empezar. Los marcos de trabajo ágiles o de innovación te permiten justamente desarrollar proyectos que tengan esa altísima nivel de incertidumbre. Vamos a ver la siguiente pregunta, que es de Jocelyn, de Copa Dos Pinos, auxiliar contable. Nos dice, si quisiera iniciar un emprendimiento digital, ¿cómo haría? Muy bien, ¿cómo harías para empezar un emprendimiento digital? Hoy día es más fácil que nunca hacerlo, ¿sí? Iniciarlo. Ahora la pregunta es cómo haces para tener clientes, ¿no? Porque iniciarlo no es nada difícil. Armas una web, armas un mockup de algo y con eso ya puedes comenzar a desarrollarlo. Pero ¿cómo consigues clientes? Esa es realmente la pregunta. Para conseguir clientes en un negocio, lo que tienes que hacer es pasar por un proceso que se conoce como el proceso de desarrollo de clientes, que es parte de las herramientas de Lean Startup. Te lo voy a contar muy rápido, pero consiste en lo siguiente. Primero tienes que identificar un segmento con un problema. Una vez que tú identificas un segmento con un problema, después tienes que pasar a construir una solución que resuelva el problema que identificaste en ese segmento. Una vez que validas eso a través de un producto mínimo viable, tú puedes proceder a hacer a continuación un producto que brinde la solución, que no es lo mismo que una solución, porque un producto ya implica una logística, una operatividad, unas conexiones con diferentes componentes que tienen que funcionar en conjunto para que esto camine. Una vez que tienes el producto, que normalmente se describe a través de un modelo de negocio, ya haces el siguiente paso, que es escalar a conseguir clientes que se parezcan a los primeros que conseguiste en las fases iniciales de descubrimiento de clientes.
ese proceso es parte del marco metodológico de Lean Startup. En resumen, tú puedes aplicar eso y funciona tanto para un emprendimiento digital como para uno físico. La particularidad del digital es que es más simple, porque en términos de construir prototipos, en términos de construir MVPs, en términos de escalar mercados, los costos son muy bajos hoy día. O sea, para empezar, tienes las redes sociales, que son una maravilla para difundir ideas nuevas a muy bajo costo. Tienes la facilidad de construir productos digitales, que hay herramientas incluso hasta gratuitas, o de muy bajo costo que te permiten desarrollar tus primeros prototipos, que te permiten entender al usuario antes de desarrollar y ya contratar de repente a alguien que te fabrique un producto ya más robusto. Entonces, las primeras etapas de tu proyecto casi no te van a costar mucho. Más que nada, te va a costar tiempo de desarrollarlas y te va a ahorrar mucho tiempo si tú tienes herramientas metodológicas incorporadas. Que las recomiendo sinceramente porque las he usado yo para el desarrollo de mi consultora, y muchas personas que han trabajado con nosotros o que conocen estas herramientas confirman que las aplican en sus organizaciones, como el caso que estamos conversando hoy día. O sea, realmente es valioso que la incorpores a tu conjunto de competencias y te va a permitir desarrollar el emprendimiento que deseas. Sí, Mónica. Sí, ahí solamente para complementar, es importante conocer el segmento o al cliente donde ella se va a dirigir, ¿no? Y la necesidad de ese cliente para luego de ello, ya teniéndolo bien claro, ir directamente a la necesidad de ese cliente y darle esa propuesta de valor distinta para que ella pueda empatizar o hacer su MVP y llegar mucho más directo al cliente o a la necesidad de ese cliente, ¿no? Totalmente. Justamente una de las cosas que mejor hacen las herramientas de innovación es descubrir estas necesidades, ¿no? Descubrir esto que comentas, el interés del mercado, cuál es ese problema que tiene este usuario, ¿no? El real problema que tiene, porque una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que finalmente termina haciendo. Eso lo sabemos en design, ¿no? Hay que entender la diferencia entre lo que te dice que va a hacer y lo que finalmente termina haciendo. Todas esas sutilezas de trabajo en la fase de empatía uno aprende a, digamos, identificarlas, ¿no? Que es crítico para el éxito del proyecto. Entonces, parte del aprendizaje metodológico, estoy seguro que para muchos eso va a ser algo muy valioso. Muy bien, tenemos más preguntas acá. Nos dicen de Weniger González, nos dice, ¿cómo puedo saber si mi producto nuevo tendrá éxito si nunca se ha elaborado? Si recién se está creando. Eso es muy, muy, muy interesante, porque esa es una de las dudas más grandes que tiene cualquiera que emprende. ¿Cómo saber que va a funcionar si todavía no existe? Entonces, claro, lo que hace una persona por lo general es, tengo que construirlo y terminarlo de hacer completito y terminado, listo, como para poder recién saber si va a funcionar. Ahí, Mónica, ¿tú qué nos puedes contar? ¿Qué crees que se tiene que hacer en esos casos? Tienes que empezar primero teniendo la idea del producto, como hace un momento lo comentaba, empatizar con ese cliente y desarrollar un mínimo producto viable, un MVP, ¿no? de tu producto. No tienes que tener el producto terminado, hecho, como dice Juan Miguel, en el envase, todo, no. El mínimo producto y salir a testear, salir a probar. Y eso te va a alimentar de mucha información para que termines ya un producto, y ni siquiera final, ¿no? Sino vas mejorando, vas testeando, vas arreglando, vas testeando, vas arreglando. Y con el tiempo vas a dar con el producto y que es lo que tú estás indicando, pero incluso es un ciclo, ¿no? Vas mejorando siempre, pero lo importante es la propuesta de valor que tu producto le esté dando o le va a dar a ese cliente o a la necesidad de ese cliente. Correcto. Y eso lo puedes identificar utilizando lo que se conoce, como bien describía, como un producto mínimo viable y generando una secuencia de experimentos con un tablero de experimentación que te permite guiar el proceso de ir creciendo desde el inicio, que era entender un problema con un segmento, hasta que puedas llegar a tener un producto con un mercado, que ese es el objetivo de aplicar la herramienta metodológica de Lean, por ejemplo, que es una de las que nosotros estamos comentando. Percy Negrete nos dice, una empresa que quiere tener una cultura de innovación, ¿es necesario que pase por diagnóstico de sus capacidades para innovar? Y sí, a ver, lo que ocurre es lo siguiente, la cultura, como sabemos, es el producto
de unas creencias y de unas conductas que se vuelven las conductas o las creencias habituales de las personas en una organización. Es decir, va más allá del reglamento, ¿no? Va más allá de lo que diga el manual. Es lo que finalmente la gente termina haciendo y pensando sin que nadie lo esté mirando. O sea, eso que pasa cuando nadie te mira, esa es la cultura, porque en realidad ya está metido en ti, ¿no? Ya te está metido en ti y es tu forma de trabajo default. O sea, nadie te tiene que decir. Ahora, lograr eso, para poder hacer esa transformación, en realidad hay dos caminos que pueden funcionar en paralelo. Como todo proceso que genera cambio, tiene que tener un proceso de motivación. Y hay motivaciones intrínsecas y extrínsecas para el cambio. Entonces, si tú lo que quieres hacer es generar una cultura innovadora, tú puedes identificar en un principio las competencias que más estén faltando en tu equipo, por ejemplo. Eso sí, te permite hacer un diagnóstico y tener una base para medir el progreso, ¿ok? Pero yo diría que eso, si bien es cierto, es importante porque te permite tener un indicador de progreso, no es tanto para la parte operativa en sí misma de la transformación. La parte más crítica de la transformación está en que justamente este comportamiento entre lo que se dice y lo que se hace sea concordante y que la organización se vea reforzada en que las decisiones que se tomen, los, entre comillas, premios y castigos, entre comillas lo digo porque no necesariamente tienes que premiar o castigar, digamos, en términos de memorándums o cosas así, sino que el castigo social o el premio social que esté ligado, esté asociado al cambio de conducta, sea totalmente coherente, que sea siempre persistente, que no haya incoherencia entre lo que la organización te pide que hagas y cómo te cómo te evalúa, cómo te mide en el proceso de estar cambiando en esas conductas. Entonces, más allá, si bien es cierto, para que, por ejemplo, un proveedor pueda decir que está habiendo un cambio, necesitas una línea base, ¿no? Entonces, claro, un proveedor sí normalmente va a pedir que se haga una línea base de cómo estamos para después demostrar que ha habido algún tipo de cambio. Pero esa medición, yo diría que no es la parte más fuerte del proceso. La parte más fuerte del proceso está el reforzamiento. Y en el reforzamiento, como sabemos, se da sobre la coherencia entre lo que le estás pidiendo a las personas y cómo es la conducta que ellos ven que la organización premia o cómo es la conducta que ellos ven que la organización castiga. Pero no necesariamente, como digo, premios o castigos formales, sino en la cultura, en lo social, en lo que la gente piensa de una persona que se comporta así. Si tenemos cosas contradictorias, como por ejemplo que alguien hace algo que está en contra de lo que el manual en la pared, que lo que está escrito, los 10 valores que están escritos, están ahí, pero la gente dice, pero hombre, ¿cómo no los va a incumplir si eso que está en la pared es imposible? Ni el gerente general lo cumple. Entonces, esas incoherencias hacen que todo tu proceso de inversión en transformación cultural se caiga, porque nada los va a hacer cambiar de opinión si es que ellos no ven coherencia. O sea, yo creo que es la palabra clave en un proceso de transformación, coherencia, entre lo que se dice y lo que termina viéndose como resultados. Lo que sí, definitivamente, una línea base ayuda, ¿no? Sí, complementando ahí, Juan Miguel, es coherencia y persistencia también, ¿no? Porque la gestión del cambio no es fácil en una empresa. En esta cultura de innovación, cambiar esa mentalidad del equipo, de las personas que trabajan contigo, no es fácil. Por eso también es importante encontrar promotores dentro de la compañía, los entusiastas, los que les gusta la creatividad, la innovación, y eso va contagiando, esa cultura, ese cambio va contagiando y va yendo por toda la organización y va trayendo quizás o juntando más personas con ese mismo pensamiento, y eso es una parte importante también de la gestión del cambio y del mindset ágil que a las finales te ayudan a tener una empresa innovadora, ¿no? De acuerdo, sí. En realidad el proceso de gestión del cambio es mucho más complejo de lo que estamos describiendo, ¿no? Pero, digamos, tiene una parte inicial donde tú creas esta visión hacia donde quieres llegar como organización y todos la comparten. Esta parte donde tú empoderas a las personas en esa conducta y finalmente ya donde la terminas fijando a través de políticas. Y todo ese proceso lo tienes que marcar, como bien dices, en esta persistencia
y en esta coherencia, ¿no? Y en que sobre todo las personas que tengan, digamos, que se empoderen, ¿no? Que se empoderen en que cuando apliquen las cosas que están promoviéndose para el cambio sean respaldadas. Hablábamos hace un rato, ¿no? De que queremos promover a personas que piensen fuera de la caja, que piensen distinto, y inevitablemente van a cometer errores. Entonces, si en un área le estás pidiendo que piensen diferente, que hagan cosas nuevas, que arriesguen, y finalmente sancionas el error, pues te estás contradiciendo. Entonces, no hay manera de que esas personas terminen animándose a intentar cosas nuevas con temor a equivocarse. Esas contradicciones son las que hablamos, esa falta de coherencia es lo que mata estos procesos y que finalmente terminan, toda la inversión que puedas hacer termina pues no siendo valiosa, ¿no? Suyong nos dice, buenas noches, excelentes las ponencias, una consulta. ¿Qué valor tienen que la alta dirección entienda esta metodología? Muy bien, ahí yo te puedo decir varias cosas. La alta dirección, digamos, las personas que toman esto como una parte estratégica de la organización, normalmente ven esto como una herramienta más hasta que no participan activamente en alguno de los talleres. Por lo general lo ven como, ok, ahora antes teníamos unos coach, ¿no? Que ayudaban a la motivación, después salieron los que hacían juegos con cuerdas, ¿verdad? Los de team building, ¿no? Y ahora, bueno, vienen los de agilidad y que, bueno, ya, pues está bien, ¿no? Y es como que una de las herramientas más, que tantas herramientas hay para que la gente se motive y trabaje más junta. Y, en fin, lo importante es que hagan plata. Entonces, cuando lo ves así, normalmente ocurre algo, o empieza a las personas la inversión a no dar resultados, a los laboratorios de innovación que se empiezan a crear, a no crear innovaciones, y dices, un ratito, a mí me dijeron que esto iba a hacer que la empresa crezca. ¿Qué está pasando? Y lo que ocurre es que justamente lo que hablábamos hace un rato, que la cultura parte de la coherencia. Entonces, si la alta dirección no está convencida de que tiene que existir un cambio cultural, es muy difícil que las demás áreas, los gerentes, incorporen ese cambio. Porque ellos no los... Si a ti te van a evaluar con los KPIs de siempre, entonces tú vas a seguir haciendo tu trabajo para alcanzar la meta. Total, tu bono está ligado a la meta. Entonces, ¿de qué te sirve que te hablen de otras cosas si al final no te van a recompensar o no, digamos, no hay ninguna consecuencia positiva de que tú te alinees a una forma de trabajo? Entonces, la alta dirección tiene que comprender, justo hace unos, será 3 semanas, hice una capacitación a un directorio de una empresa financiera, el directorio, imagínense, el directorio aprendiendo, no estamos hablando de la gerencia general y sus gerentes, ¿no? El directorio aprendiendo sobre herramientas de innovación porque ellos quieren entender el proceso antes de pedirle que recién abran laboratorios, que recién empiezan a contratar coach ágiles, etcétera, lo que sea. Primero quieren entender el directorio a ese nivel. Cuando hablamos de incorporar esto, ese es el nivel que tiene que comenzar si se quiere en una empresa grande, ¿no? En una empresa pequeña es distinto, pero en una empresa grande definitivamente sí, tiene que estar muy ligada a la alta dirección para que esto realmente funcione de la mejor manera. Tenemos a Aniel, nos comenta lo siguiente, Aniel Peña, ¿cómo puedo hacer de un negocio comercial, compra y venta de ropa, se convierta en una startup? Ya, ahí te invito a averiguar, por ejemplo, entras a la parte de Startup Perú y vas a ver que hay muchas startups que ya han sido premiadas y trabajando con temas vinculados a ropa. Lo que te puedo comentar, técnicamente qué cosa es una startup según, digamos, la definición del Ministerio de la Producción? Es un emprendimiento de alto rendimiento, ¿sí? O un emprendimiento de alto impacto que tenga algún componente tecnológico. Esa es la definición de un componente innovador tecnológico. ¿Cómo puedes transformar un negocio de compra y venta en una startup? Tendrías que diseñar un mecanismo que permita que el negocio tenga alta escalabilidad. Ese concepto te lo voy a tratar de describir rápidamente. Quiere decir, escalabilidad significa que el costo fijo del proyecto crezca mucho más lento que el ingreso variable del proyecto. O sea, que no es escalable significa que yo puedo hacer que el crecimiento de la empresa en ventas no esté ligado al crecimiento físico de la infraestructura que soporta esa venta. Entonces, eso significa que es escalable. En el tema digital es fácil o es más fácil que en el tema físico, porque tú puedes construir un software que tiene un costo fijo de determinado tamaño
y puedes aplicarlo a que crezca el número de clientes sin que crezca en el mismo nivel el costo de mantener tu, digamos, tu software. Por lo tanto, es muy escalable, puede crecer muchísimo bajo la misma inversión. Entonces, lo que tienes que hacer es desarrollar un modelo de negocio escalable. Y ese es el kit del asunto. Cuando tú quieres transformar a una startup, tienes que entender de modelos de negocio. ¿De qué manera puedo diseñar un modelo de negocio que permita escalabilidad? Entonces, la forma de transformar tu negocio es entender sobre modelos de negocio, para empezar. ¿Cómo funciona un modelo de negocio? ¿Cuáles son los componentes? ¿Cómo puedo innovar en un modelo de negocio? Y de ahí ya puedes llevar a pensar en un modelo de escalabilidad. Lo que te recomendaría en este caso, la herramienta que ayuda a aprender sobre modelos de negocio, es Lean Startup, que es la herramienta más potente para eso. Design te va a permitir encontrar la propuesta de valor más potente para que tu idea sea muy deseable, que la gente la quiera mucho, que es básica para poder generar crecimiento importante. Pero para poder entender un modelo de negocio escalable, hablamos de Lean. Lo que ocurre es que yo puedo, por ejemplo, imaginémonos que nuestro negocio consiste en masajear personas. Cada vez que tenemos más gente, necesitamos más masajistas. Es muy difícil que se escale, el nivel de escalabilidad es complejo porque a mayor gente, mayor personal. Entonces, tus costos fijos van subiendo casi tan rápido como suben tus ventas. O en el caso, por ejemplo, de un negocio de consultoría, también la escalabilidad es baja porque necesitas cada vez más consultores mientras más clientes tienes. Entonces, tus costos fijos suben en la medida que suben tus ventas. Cuando hablamos de escalabilidad, hablamos de negocios donde tus costos fijos no suben y suben tus ventas. Para eso tienes que diseñar un modelo de negocio que sea escalable, ¿no? Y el otro concepto que digo es entender justamente cómo atraer a más clientes, porque la parte de la escalabilidad está permanentemente ligada al crecimiento. Entonces, si tú tienes un modelo de negocio que sea deseable, que la gente lo quiera, entonces tú puedes después apuntar a la escalabilidad creando una estructura fija que no crezca tan rápido como crecen tus ventas. De esa manera logras escalabilidad. Muy bien, Mónica, te agradezco muchísimo por tu participación. Ha sido muy valiosa. Hoy día nos has contado mucho de la experiencia que tienes. Y quisiera que te despidas de todos contándonos, finalmente, nos comentan que estás entrando en unos proyectos de RPA para que todos tengan una idea de qué se trata, de estos robots que automatizan las tareas de los procesos operativos, ¿verdad? Y Sí. permiten justamente incorporar tecnología en procesos que antes eran desarrollados por gente y que aumentan muchísimo la eficiencia, pero cuéntanos un poquito. Sí, estamos ya un año, un poco más de un año en temas de automatización de procesos mediante la robótica, mediante RPA. Definitivamente la robótica te ayuda a automatizar justamente procesos manuales repetitivos que las personas deberían de ese tiempo utilizarlos en analizar más los procesos, diseñar, crear, innovar y eliminar o dejar a un asistente virtual, porque más que robot le llamamos un asistente virtual, hacer esos procesos manuales y repetitivos que te quitan pues un poco de tiempo, como te digo, a los analistas o a los asistentes. Definitivamente un asistente virtual automatiza esos procesos, hace eficientes esos procesos, minimiza el riesgo del error, es potentísimo en los procesos manuales que hacen las personas. Hay una eficiencia en tiempo, en costos, y lo que hace es desrobotiza a las personas, que eso es un valor grande para el equipo que nosotros trabajamos, porque les brinda la oportunidad de voltear y decir, ok, esto ya lo está haciendo el asistente virtual y yo tengo la oportunidad de analizar, de crear, de innovar, de mirar, de hacer mejora continua, de sentirme y de aprender muchas más cosas dentro de la compañía, ¿no? Entonces, definitivamente estamos entrando en ese mundo del RPA, ya tenemos unos 6, 7 robotitos, asistentes virtuales,
y es muy interesante estas formas de trabajar, estas nuevas formas de trabajar, y dentro de esta automatización de procesos es que también aplicamos, Juan Miguel, el tema de la lluvia de ideas, el tema de empatizar, porque primero tienes que revisar el proceso actual, mirar el proceso actual, y después de ello hacerte hay una matriz en donde defines las victorias tempranas, hay una matriz de prioridades para ver qué procesos son los candidatos. Entonces, es súper interesante esta herramienta que es el RPA, y nos está ayudando en el área, o en el área de operaciones, que es donde hacemos bastantes manuales, donde hacemos bastantes procesos repetitivos, y también ayuda a que la gente vaya por este mundo de la innovación y de la creatividad, que definitivamente a la compañía ayuda mucho en este proceso de transformación, ¿no? Ok. Bueno, Mónica, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado. Como siempre, también Gracias a ustedes. invitándolos a participar en las próximas conversatorios que tenemos todas las semanas. La próxima semana, jueves, nuevamente vamos a estar con otro invitado así de lujo como Mónica, que nos ha ayudado a comprender tanto estos temas de la innovación y de la creatividad. Gracias. Y cómo impacta en las personas. Agradeciendo también a Elio, que siempre nos acompaña, a Paola, que nos ayuda a que todo esto fluya. Así que muchísimas gracias a todos, y ya será conmigo hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. Gracias a todos.